Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta frase, que resuena a través de los siglos, no proviene de un santo perfecto, ni de un hombre que vivió siempre en la virtud. Son las palabras de alguien que conoció el pecado, las pasiones desordenadas y los placeres mundanos en su forma más intensa. Son las palabras de Agustín de Hipona. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una de las figuras más fascinantes y contradictorias de la historia del cristianismo. Un hombre que desafía todas nuestras expectativas sobre la santidad. Porque, ¿cómo es posible que uno de los mayores intelectuales de la Iglesia, uno de sus doctores más venerados, fuera en su juventud un libertino entregado a los placeres carnales y a doctrinas heréticas? Esta es precisamente la paradoja que hace de San Agustín un personaje tan atractivo, tan humano y tan relevante para nuestros tiempos. Su vida nos demuestra que la grandeza espiritual no está reservada para los perfectos, sino para aquellos que, habiendo conocido la oscuridad, se atreven a buscar incansablemente la luz de la verdad. En los próximos minutos, emprenderemos un viaje por las contradicciones, luchas y transformaciones de este gigante del pensamiento cristiano. Desde las calles polvorientas del norte de África hasta los elegantes círculos intelectuales de Milán. Desde sus años de descarrío hasta su dramática conversión y su legado imborrable. Y aunque han pasado más de 1600 años desde su muerte, descubriremos por qué San Agustín sigue siendo sorprendentemente actual, por qué sus reflexiones sobre el amor, el tiempo, la memoria y la interioridad humana continúan iluminando nuestras propias búsquedas espirituales en pleno siglo XXI. Para comprender verdaderamente a San Agustín, debemos situarnos en el convulso siglo IV, un periodo de profundas transformaciones que sacudieron los cimientos del mundo antiguo. El Imperio Romano, ese coloso que había dominado el mundo conocido durante siglos, mostraba ya signos evidentes de decadencia. Sus fronteras, antes seguras, eran constantemente amenazadas por los pueblos bárbaros. Su economía se desmoronaba bajo el peso de la corrupción, los impuestos excesivos y la inflación descontrolada. La propia Roma, la ciudad eterna, sería saqueada por Alarico y los visigodos en el 410. Un acontecimiento que conmocionaría profundamente a Agustín y le inspiraría a escribir su obra maestra, La ciudad de Dios. Pero la crisis no era solo política o económica, era ante todo espiritual. El paganismo tradicional romano, con sus múltiples dioses y rituales, perdía fuerza frente al avance imparable del cristianismo. Tras siglos de persecuciones, el Edicto de Milán promulgado por Constantino en el 313 había otorgado libertad religiosa a los cristianos, y el emperador Teodosio acabaría convirtiendo el cristianismo en la religión oficial del imperio en 1212. El 380, sin embargo, este cristianismo en expansión no era un bloque monolítico. Estaba dividido por intensas controversias teológicas y amenazado por numerosas herejías. El arrianismo negaba la divinidad de Cristo. El donatismo afirmaba que los sacramentos administrados por sacerdotes indignos eran inválidos. El pelagianismo rechazaba la necesidad de la gracia divina para la salvación. Cada una de estas corrientes amenazaba con fragmentar la unidad de la fe, y Agustín se convertiría en un campeón en la lucha contra estas desviaciones. En este contexto de incertidumbre, la sociedad romana buscaba desesperadamente respuestas. Las antiguas certezas se desmoronaban, y muchos se aferraban a cultos mistéricos orientales como el mitraísmo o a filosofías como el neoplatonismo en busca de un sentido trascendente. Otros, como el joven Agustín, experimentaban con el maniqueísmo,
una doctrina dualista que explicaba el mal como una fuerza cósmica en eterna lucha con el bien. Era un mundo en el que las viejas estructuras se derrumbaban y las nuevas aún no acababan de consolidarse. Un mundo confuso, dividido, en busca de un rumbo. Un mundo, en definitiva, no tan distinto del nuestro. Y fue en este crisol de cambios y contradicciones donde se forjó la extraordinaria vida y el pensamiento revolucionario de San Agustín. En una pequeña ciudad llamada Tagaste, en lo que hoy es Argelia, nació Aurelio Agustín el 13 de noviembre del año 354. Esta región del norte de África, lejos de ser un lugar periférico, era entonces una próspera provincia romana, cuna de cultura y comercio, donde el latín se hablaba con tanta fluidez como en la propia Roma. Desde su nacimiento, Agustín estuvo marcado por una profunda dualidad. Su padre, Patricio, era un modesto funcionario pagano, apasionado y de carácter violento, que aunque admiraba la inteligencia de su hijo y se esforzó por darle la mejor educación posible, nunca comprendió su inquietud espiritual. En contraste, su madre, Mónica, era una ferviente cristiana, cuya devoción y virtud dejarían una huella imborrable en Agustín, aunque él tardaría décadas en reconocerlo. Esta tensión entre paganismo y cristianismo, entre mundanidad y espiritualidad, que experimentó en su propio hogar, se convertiría en un tema recurrente a lo largo de toda su vida. Desde muy joven, Agustín demostró poseer una inteligencia excepcional. Estudió gramática en su ciudad natal y posteriormente retórica en Cartago, la gran metrópoli africana. La retórica no era simplemente el arte de hablar bien, era la disciplina intelectual suprema de la época, la puerta de entrada a la élite cultural y política del imperio, y Agustín, con su mente brillante y su dominio del lenguaje, destacó rápidamente. A los 19 años, la lectura del Hortensius de Cicerón despertó en él una auténtica pasión por la filosofía y la búsqueda de la sabiduría. Sin embargo, esta búsqueda no lo llevó inicialmente al cristianismo, sino al maniqueísmo, una doctrina que parecía ofrecerle respuestas racionales a sus inquietudes sobre el origen del mal en el mundo. Mientras su mente buscaba la verdad en caminos equivocados, su cuerpo se entregaba a las pasiones. La Cartago de entonces era una ciudad sensual y hedonista, y el joven Agustín se sumergió en sus placeres sin restricciones. «Dame castidad y continencia, pero no ahora», confesaría más tarde haber rezado en aquella época. A los 17 años, inició una relación con una concubina, cuyo nombre nunca reveló en sus escritos, pero con quien compartiría su vida durante 15 años y tendría un hijo, Adeodato. Aunque esta unión no tenía el estatus legal de matrimonio debido a las diferencias sociales entre ambos, fue una relación estable y significativa. El dolor que más tarde experimentaría al tener que separarse de ella para casarse con una joven de posición social más acorde a la suya, matrimonio que nunca llegó a realizarse, revela la profundidad de su vínculo. Durante todo este tiempo, Santa Mónica no cesó de orar por la conversión de su hijo. Sus lágrimas y plegarias constantes se convirtieron en un poderoso testimonio de fe y perseverancia. Un obispo, cansado de sus insistentes súplicas, le dijo la famosa frase: «Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». La carrera profesional de Agustín prosperaba. Tras enseñar retórica en Tagaste y Cartago, su reputación lo llevó a Roma en el 383 y un año después a Milán, entonces capital imperial, donde fue nombrado profesor oficial de retórica. Había alcanzado la cima de su profesión, pero interiormente seguía inquieto, cada vez más decepcionado con el maniqueísmo y más atraído por el neoplatonismo. En Milán, 2 encuentros cambiarían para siempre el rumbo de su vida. El primero,
con el obispo Ambrosio, cuya elocuencia y sabiduría comenzaron a derribar sus prejuicios hacia las Escrituras. El segundo, con su propia interioridad, en un proceso de introspección que lo llevaría a la dramática escena del jardín en el verano del 386, cuando, en medio de una crisis espiritual, escuchó la voz de un niño que le decía: «Toma y lee», lo que le impulsó a abrir al azar las epístolas de San Pablo y leer un pasaje que desencadenaría su conversión definitiva. Así, este brillante intelectual de 32 años, tras una juventud de extravíos y búsquedas infructuosas, encontró finalmente la respuesta a su inquietud en la fe cristiana que su madre le había inculcado desde niño. Fue bautizado por San Ambrosio en la Pascua del 387, junto con su hijo Adeodato. Mónica, que había viajado a Milán para estar cerca de su hijo, pudo ver cumplido el sueño de toda su vida antes de morir ese mismo año en Ostia, camino de regreso a África. Lo que ninguno de ellos podía imaginar entonces era que aquel profesor, de retórica recién convertido, se convertiría en uno de los pilares fundamentales del pensamiento cristiano, un gigante intelectual cuya influencia se extendería mucho más allá de su tiempo, llegando hasta nuestros días con una frescura y profundidad asombrosas. La búsqueda de la verdad en Agustín comienza con una pregunta que atormentaba su brillante mente: ¿de dónde viene el mal? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿cómo explicar la existencia del mal en el mundo? El maniqueísmo, con su visión dualista del universo, le ofreció una respuesta aparentemente satisfactoria. Esta doctrina, fundada por el sabio persa Mani en el siglo III, postulaba la existencia de dos principios eternos: la luz y las tinieblas, en constante lucha. El mal no provenía de Dios, sino de este principio oscuro opuesto a él. Me parecía que no éramos nosotros los que pecábamos, sino que era una naturaleza extraña la que pecaba en nosotros, confesaría más tarde. Esta idea liberaba a Agustín de la responsabilidad moral de sus actos y le permitía justificar intelectualmente sus pasiones desordenadas. Durante 9 años, Agustín se mantuvo fiel al maniqueísmo, pero gradualmente comenzaron a surgir dudas. Sus preguntas sobre aspectos contradictorios de la doctrina quedaban sin respuesta satisfactoria. Cuando finalmente conoció a Fausto, el gran sabio maniqueo, esperaba recibir aclaraciones a sus inquietudes. En lugar de eso, se encontró con un hombre elocuente, pero incapaz de abordar las cuestiones profundas que le planteaba. La desilusión fue profunda. Agustín comenzó a alejarse de aquella secta que le había prometido un conocimiento racional, y cierto, pero que ahora le parecía superficial e insuficiente. Sin embargo, este desengaño lo dejó en un estado de escepticismo y confusión que solo empezaría a resolverse cuando descubrió una nueva corriente filosófica. Tras su desilusión con el maniqueísmo, Agustín se inclinó brevemente hacia el escepticismo académico, que sostenía la imposibilidad de alcanzar la certeza sobre la verdad. Pero un espíritu como el suyo, sediento de respuestas, no podía permanecer mucho tiempo en esta postura. En Milán, a través de Simpliciano y posiblemente del presbítero Ambrosio, Agustín entró en contacto con los escritos neoplatónicos, principalmente de Plotino y Porfirio, traducidos al latín por Mario Victorino. Este encuentro provocó una auténtica revolución en su pensamiento. Por medio de un hombre hinchado de orgullo desmedido, me procuraste unos libros de los platónicos traducidos del griego al latín, escribiría después. Estos textos le revelaron una concepción de la realidad totalmente diferente a la materialista de los maniqueos. Para los neoplatónicos, la realidad suprema era una entidad espiritual, el Uno, del que todo emanaba en una jerarquía descendente.
Esta filosofía le permitió concebir a Dios como un ser puramente espiritual, superando así la visión materialista, que había sido uno de sus principales obstáculos para aceptar el cristianismo. Le permitió también empezar a entender el mal, no como una sustancia, sino como una privación, una ausencia de bien. El neoplatonismo le proporcionó herramientas intelectuales que más tarde integraría en su síntesis cristiana. Conceptos como la interioridad, no salgas fuera, vuelve a ti mismo, en el hombre interior habita la verdad, la iluminación divina o la purificación ascendente del alma encontrarán eco en su pensamiento maduro. Sin embargo, como él mismo reconocería, aunque estos libros le hablaban del Verbo, no mencionaban la encarnación, le mostraban la meta, pero no el camino. Cuando Agustín llegó a Milán en el año 384, como profesor oficial de retórica, ya llevaba en su interior el desencanto con el maniqueísmo y un creciente interés por el neoplatonismo. Pero fue su encuentro con Ambrosio, el obispo de la ciudad, lo que marcaría un antes y un después en su evolución espiritual. Inicialmente Agustín se acercó a escuchar los sermones de Ambrosio no por su contenido, sino por su forma. Como profesor de retórica, quería estudiar las habilidades oratorias de aquel obispo cuya elocuencia era famosa en todo el imperio. Me cautivaba la suavidad de su lenguaje, confesaría. Sin embargo, mientras escuchaba la forma, el contenido comenzó a penetrar en su mente. Ambrosio interpretaba las Escrituras de manera alegórica, resolviendo muchas de las dificultades que Agustín había encontrado en su lectura literal de los textos. Especialmente significativa fue la explicación sobre el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que Ambrosio interpretaba en un sentido espiritual, no físico, como habían hecho los maniqueos. La personalidad de Ambrosio también dejó una profunda huella en Agustín. Observaba con admiración cómo aquel hombre importante dedicaba tiempo a leer en silencio, una práctica poco común entonces, a recibir a todo tipo de personas con problemas y a vivir una vida de genuina entrega a Dios y a su comunidad. A través de Ambrosio, el cristianismo que Agustín había rechazado por considerarlo intelectualmente inferior, empezó a revelársele como una fe profunda, compatible con la más elevada reflexión filosófica. No era una religión para mentes simples, como había creído, sino una fuente inagotable de sabiduría, capaz de satisfacer tanto su razón como su corazón. En el verano del año 386, Agustín se encontraba en una profunda crisis espiritual. Intelectualmente había llegado a reconocer la verdad del cristianismo, pero emocionalmente se sentía incapaz de dar el paso definitivo de la conversión. Sus viejos hábitos, especialmente su inclinación hacia los placeres carnales, lo mantenían encadenado. Un día, mientras conversaba con su amigo Alipio en el jardín de la casa que compartían en Milán, Agustín sintió una angustia insoportable. Consciente de su debilidad y de su incapacidad para romper por sí mismo las cadenas que lo ataban, se alejó de su amigo y bajo una higuera comenzó a llorar desconsoladamente. «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estarás irritado? No, te acuerdes más de nuestras iniquidades pasadas», gritaba entre lágrimas. Y entonces, desde una casa vecina, escuchó la voz de un niño o niña, nunca lo supo, que repetía en una especie de cantinela: «Toma y lee, toma y lee, toleleje, toleleje». Interpretando aquella voz como un mandato divino, Agustín regresó apresuradamente junto a Alipio, donde había dejado el libro de las epístolas de San Pablo. Lo abrió al azar y sus ojos se posaron sobre este pasaje de Romanos 13:14. «No en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino
Revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. En aquel instante, como si una luz inundara su corazón, todas las dudas se disiparon. La conversión por la que había luchado tanto tiempo se produjo en un instante de gracia. No quise leer más, ni era necesario. Al punto, en efecto, con el final de esta frase, como si una luz de seguridad se hubiera infundido en mi corazón, todas las tinieblas de la duda se disiparon. Esta experiencia transformadora, descrita vívidamente en el libro hecho de Las Confesiones, se ha convertido en uno de los relatos de conversión más famosos de la historia del cristianismo. Tras su conversión, Agustín decidió renunciar a su cátedra de retórica, abandonar sus ambiciones mundanas y dedicarse por completo a Dios. Junto con su hijo Adeodato, su amigo Alipio y un grupo de compañeros, se retiró a Casisiaco, una finca cercana a Milán, cedida por un amigo, donde se dedicaron a la oración, el estudio y diálogos filosóficos. Durante este retiro, Agustín escribió sus primeras obras como cristiano: Contra los académicos, La vida feliz, El orden y los soliloquios, que ya muestran la fusión entre su formación filosófica y su nueva fe. Finalmente, en la vigilia pascual del año 387, a la edad de 33 años, la misma edad en que Cristo murió, coincidencia que seguramente no pasó desapercibida para él, Agustín fue bautizado por San Ambrosio en Milán, junto con su hijo Adeodato y su amigo Alipio. Este bautismo marcó una transformación radical en su vida. El hombre que durante años había estado atrapado en la lujuria y la ambición, encontró una libertad interior que nunca antes había experimentado. El brillante retórico que había buscado la verdad en sistemas filosóficos complejos descubrió que ésta residía en la sencillez del Evangelio y en la humildad de Cristo. Tras el bautismo, Agustín decidió regresar a África. Durante el viaje, en el puerto de Ostia, su madre Mónica enfermó y murió, pero no sin antes expresar su alegría por ver a su hijo finalmente convertido a la fe cristiana. Hijo, por lo que a mí respecta, ya nada me deleita en esta vida. No sé qué hago aquí, ni por qué estoy aún aquí. Una sola cosa había por la que deseaba detenerme un poco en esta vida: verte cristiano católico antes de morir. Dios me lo ha concedido con creces. Al regresar a Tagaste, Agustín vendió sus bienes, distribuyó el dinero entre los pobres y fundó una pequeña comunidad monástica dedicada a la oración y el estudio. Comenzaba así una nueva etapa de su vida, que lo llevaría a ser ordenado sacerdote en el 391 y obispo de Hipona en el 395, iniciando una fecunda labor pastoral, intelectual y literaria que duraría hasta su muerte en el 430. Obras fundamentales y legado intelectuales: Confesiones, Autobiografía del alma. Entre el 397 y el 401, Agustín creó un género literario nuevo al fundir autobiografía y meditación teológica. En primera persona, revela sus luchas, del hedonismo al maniqueísmo hasta la conversión, y luego nos guía por la memoria, el tiempo y el Génesis como paisajes del espíritu. Su franqueza al confesar dudas y pecados convirtió la obra en un espejo para generaciones de escritores y buscadores de sentido. La ciudad de Dios, historia con dos rostros. Tras el saqueo de Roma en 410, Agustín respondió con una obra de 22 libros que contrapone la ciudad de Dios, amor a Dios, hasta el desinterés personal, y la ciudad terrena, amor propio hasta despreciar a Dios. Al desacralizar el poder político y presentar la historia como un drama lineal, creación, encarnación, consumación,
sentó las bases del pensamiento político medieval y modernos debates sobre Iglesia y Estado. Gracia, libertad y predestinación. Frente al pelagianismo, Agustín defendió que el pecado original daña la voluntad y solo la gracia divina la restaura. La libertad mayor no es elegir entre bien y mal, sino adherirse al bien con la ayuda de Dios. Y aunque Dios conoce de antemano a los redimidos, esta predestinación no anula la responsabilidad humana, sino que subraya que la gracia perfecciona la verdadera libertad. Imagen trinitaria y psicología del alma. En De Trinitate 399-419 aplicó la categoría de relación para explicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No son tres atributos diferentes, sino tres modos de amarse mutuamente. Su famosa analogía con la memoria, el entendimiento y la voluntad de la mente humana vinculó la antropología con el misterio trinitario, moldeando toda la reflexión occidental sobre la Trinidad. Puente hacia la Reforma y la modernidad. Martín, Lutero y Calvino heredaron su énfasis en la gracia y el pecado original. Descartes vio en su «si me equivoco, existo» un antecedente del cogito. Pascal celebró su unión de corazón y razón. Y existencialistas como Sartre o Jaspers encontraron eco en su conciencia angustiada. Así, Agustín sigue siendo fuente de inspiración para teólogos, filósofos y psicólogos de todas las épocas. Hemos recorrido juntos la odisea de un hombre que pasó de libertino a monje, de discípulo del maniqueísmo a doctor de la gracia, de esclavo de sus pasiones a arquitecto del orden del amor. San Agustín mostró que la búsqueda de la verdad no excluye los tropiezos, sino que florece en la humildad de quien reconoce su propia fragilidad. Hoy, 1600 años después, su voz sigue resonando en la psicología de la memoria y la atención. Los neurocientíficos observan cómo recordar con gratitud fortalece nuestro bienestar. Líderes de todo el mundo recuperan sus principios de servicio y humildad, y prácticas como el mindfulness encuentran en su reflexión sobre el instante presente un antecedente sorprendentemente cercano. San Agustín fue el puente entre el mundo antiguo y la modernidad. Tomó la filosofía platónica y la embebió de espíritu evangélico, creando un legado que dio forma a la teología medieval y cimentó la filosofía occidental. Sus monasterios y colegios, esas comunidades de corazón unido, siguen vivos en las universidades agustinas de hoy, donde se cultiva el estudio y la fraternidad. Has recorrido junto a Agustín los recovecos de su alma y ahora es tu turno. Abre las confesiones como un susurro divino y permite que cada página transforme tu oración. Destaca la invocación que más te inspire y ponla en práctica. Hoy mismo, ¿quieres ahondar en el arte de llamar a Dios según San Agustín? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo video, Cómo invocar a Dios, lecciones de San Agustín. Cuéntanos en comentarios. ¿Qué palabra o frase de Agustín usarás para invocar la presencia divina esta semana?